Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, sí, en la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, ¿verdad? Hablando, como siempre lo hacemos, de la palabra de Dios. Y hoy me toca estar esperando acá Soca y Roosevelt, a mi esposa que está haciendo unas compras. Y como digo yo siempre, hay que redimir el tiempo para Dios, ¿verdad? Ella sale, hace las compras, hace todo lo que tiene que hacer. Y uno está aquí esperando, ¿sí? Y no hay cosa más linda que estar hablando de Dios. No hay cosa más linda, ¿verdad?, que estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que nos formó con sus manos y luego se formó hombre para venir a salvarnos. Cuando nosotros llegamos a entender eso, es algo maravilloso del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús, ¿verdad? Tan grande, ¿sí? Que por misericordia Él vino al mundo para salvarte a ti y salvarme a mí, ¿verdad? Y tú sabes que hay personas que me preguntan, ¿por qué paso hablando de la palabra de Dios? Aún mi nieta me dice, abuelo, ¿por qué siempre estás hablando de la palabra de Dios? Y yo les contesto a ellos, ¿verdad? De lo que hay en el corazón habla mi boca. Y en mi corazón lo único que hay es gratitud hacia Dios. Entonces, mi corazón lo único que hace es hablar de Dios, agradecido por esta salvación tan grande, ¿verdad? Y mi nieta me dice, qué lindo, abuelo, cómo me lo explicás, ¿no? Digo, tu corazoncito, le digo yo a mi nieta, tiene que estar lleno de bondad, lleno de amor, de misericordia, porque Cristo habita en tu corazón. Entonces, cuando tu corazón está lleno de Dios, ¿no?, abrís la boca y Dios te llena la boca para hablar de Él, de su grandeza, de su poder. Miren ese cielo azul maravilloso. Miren esos árboles, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa. Y todo lo creó Él. Dice que todo fue creado por nuestro Señor Jesús, todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Y nosotros vemos todo esto, hermano, y yo me gozo porque así como Él creó todas estas cosas, nos creó a nosotros, ¿verdad? Y así como creó esos árboles, ¿verdad?, que son una belleza, hermano, son una belleza. Ya algunos están quedando las hojas amarillas, ¿verdad?, porque ya llegó el otoño y las hojas van a caer, ¿sí? Pero, hermanos, así como hizo esos árboles, así como hizo ese cielo, te formó a ti y me formó a mí. Y hay algo fundamental que tienes que entender. Dios nos formó perfecto. Dios nos formó perfecto. El pecado nos separó de Dios. Y ahí vinieron las enfermedades, los problemas en el cuerpo. Pero Dios no nos creó para que nosotros tuviéramos enfermedades. Dios no nos creó, ¿verdad?, para que nosotros estuviéramos llenos de problemas, angustias, tristeza, desprecios, ¿verdad? Él no nos llamó para eso. Él nos formó, ¿verdad?, para que nosotros viviéramos en ese eterno amor, unos con otros. Pero Adán y Eva le fallaron a Dios. Y la maldición entró por Adán y Eva a todos los hombres, a toda la raza humana. Porque el Señor le dijo, ¿sí?, el día que tocares de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, morirás. Era lo único que le prohibió el Señor. El Señor le prohibió al ser humano no tocar el árbol de la ciencia, ¿verdad? Y allí vino Satanás en forma de serpiente y le habló a Eva y convenció a Eva. Fue al sexo más débil, fue a Eva. Y Eva convenció a Adán. Pero el culpable de todo no fue Eva, fue Adán. Porque Adán, ¿verdad?, mucho antes ya había conocido a Dios, Dios le había formado, había hablado con él. Y cuando lo encontró solo le formó mujer. Él ya sabía cómo era Dios, él ya sabía, ¿verdad? Mientras estuvo Adán caminando solo no había problema ninguno. Cuando Dios le formó la ayuda idónea, Satanás, viendo, ¿sí?, a la mujer, fue y tocó a la mujer, ¿verdad? Y la mujer habló con su marido y tocaron del árbol.
Y ahí es cuando entró la enfermedad, ahí entró el defecto en los cuerpos, por la maldición camina de generación en generación, ¿verdad? Una persona roba, una persona mata, una persona adultera, y luego toda esa maldición camina sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los tataranietos, ¿verdad? Pero Cristo en su bondad y en su misericordia vino al mundo, ¿verdad? En forma de hombre, siendo Dios, sí, para sacarte de esa maldición, para liberarte y para darte vida eterna, ¿sí? Para que vuelvas a ser aquel hombre y aquella mujer que Dios creó con Adán y Eva, ¿verdad? El paraíso nos espera, ¿sí? El reino de Dios nos espera, ¿sí? Y entonces tú y yo tenemos que ser tan astutos, ¿verdad? De buscar a Dios con todo nuestro corazón, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque a Dios se busca mientras estamos vivos, ¿verdad? Mientras estamos vivos, ahí es cuando buscamos de Dios. Después que llega la muerte, ¿verdad? Ya después, aunque te arrepientas, perdiste la salvación, rehusaste en vida a nuestro Señor Jesús. Y como dice nuestro Padre Celestial, el que honra al Hijo, honra al Padre. Si no honramos a Jesús, ¿verdad? Y no vivimos una vida santa y piadosa, arrepintiendo de nuestro pecado y aceptándolo como nuestro Salvador, nosotros en el día, ¿verdad?, que a todos nos va a tocar, ¿sí?, el día de la muerte, allí te vienen a buscar los ángeles de Dios o te vienen a buscar los demonios, ¿sí? Unos para llevarte al reino de los cielos y otros para llevarte al infierno. Ahora tú tienes que decidir, ¿verdad?, si querés vivir en el reino de Dios, ¿verdad?, tú lo tienes que decidir en vida. Yo me imagino, hermano, Adán y Eva, cuando se formaron, cuando lo formó Jesús, ¿verdad? ¿Cómo sería todo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los animales no tenían la fiereza, ¿verdad? Los animales no eran con esa fiereza que nosotros lo vimos ahora. Todo vino a causa del pecado, ¿sí? Ahora Dios promete, ¿verdad?, venir a buscar a su iglesia, y viene la tribulación, la gran tribulación después, y vivir el milenio, ¿sí? Ese milenio, ¿sí?, las almas que hayan quedado después de la gran tribulación, ¿sí?, van a tener hijos y se van a criar, pero allí Jesús, en ese milenio, Jesús viene a reinar a la tierra, y en ese milenio, dice el profeta Isaías, 750 años de la venida de Cristo, ¿sí?, que el león va a estar junto, ¿verdad?, con un conejo, va a estar junto con un animalito, porque no van a tener más fierezas, ¿no? Dios le va a mostrar a esta humanidad en el milenio, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, cuando Él creó al hombre, ¿sí?, y creó los animales, y que todos los animales no tenían esa fiereza como tienen hoy. Y todo fue a causa del pecado. ¿Sí? Por eso yo te digo en esta tarde, si hoy estamos 28 de abril, son las 3 de la tarde, y yo te digo que tú pienses esto, que esto no es un juego, ¿sí? Esto no es un juego. Si hablamos la palabra de Dios es porque conocemos a Cristo. Si hablamos la palabra de Dios con tanta certeza es porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Y es lo que nosotros enseñamos, que tú tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Si tú tienes un encuentro personal, nunca más vas a ser la misma y nunca vas a ser el mismo. La palabra dice, buscarme y viviréis. Buscarme y viviréis. Pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Mirá qué promesa divina de Dios, ¿sí?, que nosotros tenemos que clamar, tenemos que buscarlo, ¿verdad? Y ahí es cuando Jesús se te manifiesta. Yo he tenido varios encuentros con el Señor, hermano, y mi vida hace 34 años que nunca más fue la misma. Mi vida cambió, mi vida es otra, ¿verdad? Pero después de tener un encuentro personal con Cristo, a mí no me cambiaron los hombres, a mí nadie me lavó el cerebro, nadie, ¿sí? Nadie me lavó el cerebro. Esto no es religión, esto es tener esa relación íntima con Jesús, que Él vino a esto,
como dice en el Salmo 25:14, ¿sí? Que los que temen a Jehová están en la comunión íntima, y ahí Él confirma su pacto, ese pacto eterno, de la vida eterna, ¿sí? Tu alma no muere, tu alma tiene vida eterna, ¿sí? Acá en la tierra lo que muere es el cuerpo, pero tu alma sigue viviendo. El tema es, cuando sale el alma de tu cuerpo, ¿a dónde va? Piénsalo bien, piénsalo bien. Tú que tienes miedo a la muerte, tú que tienes miedo a la muerte, tú que nunca hablas de la muerte porque tienes temor, piénsalo, piénsalo. ¿Dónde querés ir a pasar la eternidad? ¿A dónde? ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Se va a ir con Dios? Si nunca aceptaste a Cristo, si nunca viviste los mandamientos, si nunca leíste la palabra de Dios y te hiciste un Dios a tu manera, ¿te crees que vas a ser salvo? Todo aquel que no esté apuntado en el libro de la vida no es salvo. Pero Dios te da la oportunidad hoy, en esta tarde, ¿sí? 28 de abril, a que le abras el corazón y le digas: Padre, repetí esta oración conmigo y dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado tu palabra y vengo arrepentido a ti y confieso con mi corazón y mi boca, ¿sí?, que soy un pecador. Pero también confieso con mi boca que me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, y te pido, Jesús, que entres en mi corazón y me salves. Señor, y que me apuntes en el libro de la vida, borra todos mis pecados y ayúdame a ser una nueva criatura. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y no me deje ser engañado ni por hombre ni por espíritu. Jesús, tú eres mi pastor de aquí en más. Pastoréame, guíame y enséñame tu camino, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta confesión, aceptando a Cristo como tu Salvador y arrepentido de todos tus pecados, te puedo decir que a partir de hoy eres una hija o un hijo del Señor. Que Dios te bendiga desde la ciudad de Las Piedras, Canelón, Uruguay, para los 5 continentes. Hoy llegó la salvación a tu vida. Amén.